Bueno, buenas tardes a todos. Para los que estuvimos ayer, nos volvemos a encontrar el día de hoy. Hoy nos acompaña María Julieta Oloco, quien es doctora en Ciencias Veterinarias. Nos va a hablar un poco sobre lo que es la nutrición en los mamíferos marinos. Bueno, de mi parte y del grupo, Juli, agradecerte por la predisposición y la buena onda que siempre, digamos, cuando contactamos a las personas de mundo marino nos ofrecen. Así que bueno, muchísimas gracias, Juli, y arranca cuando quieras, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero les agradezco a ustedes como grupo habernos convocado, y bueno, y a Juan Pablo le agradezco el haberme invitado a ser parte de este webinar, compartiendo con él el manejo alimenticio y la nutrición. Tengo que decir que él dio la parte divertida. Hoy, viernes a la noche, vamos a hablar de nutrición, y un poco, a ver, ya tengo problemas para pasar, no me digan eso. En un minuto, voy a ver si muevo esto. Ahí está. Bueno, y un poco esto que les decía, cuando Juan dio su charla ayer, una de las cosas que definió era qué era un alimento. Y yo digo, claro, si él define un alimento, yo voy a tener que definir qué es un nutriente o qué es la nutrición. Y a mí me gusta mucho esta definición de Maynard. Seguramente cuando estudiaron nutrición en la facultad, por ahí conocen el libro de Maynard. Es uno de los libros más simples sobre nutrición para empezar a estudiar y meterse en el tema. Y él dice que es la disciplina que estudia los procesos fisiológicos que transforman los alimentos en tejidos corporales y actividad. Y esto sucede gracias a reacciones químicas, reacciones físicas, a números, algo que generalmente con los que los veterinarios no se llevan muy bien. Pero a mí, como soy ingeniera en producción agropecuaria de base, los números siempre me gustaron, y después cuando me doctoré pude terminar de darle la vuelta a esto que es la nutrición, ¿sí? Hoy un poco los voy a llevar por un recorrido que vamos a empezar hablando de los requerimientos, después vamos a ver cómo esos requerimientos se cubren a partir de los aportes. Vamos a hablar un poco más de lo que dijo ayer Juan acerca de los pescados, que es el principal alimento que consumen tanto pinípedos como cetáceos, los mamíferos marinos en general, ¿sí? Y después vamos a hablar un poquito del consumo. Pero para que no se me duerman, como van a ser una horita más o menos de charla, a la mitad voy a parar para las preguntas, ¿sí? O sea, voy a dar requerimientos, así hacemos un impasse para que me puedan hacer preguntas, después seguimos con los aportes, hacemos unas preguntas si tienen, y terminamos con el consumo, como para que no esté hablando yo durante una hora y me quede seca. Un poco la idea de por qué estos 3 puntos es porque cuando hablamos de nutrición hablamos un poco de esta tríada, ¿no? Nosotros tratamos de conocer o tratamos de investigar para poder saber un poco más de los requerimientos que tienen los mamíferos marinos, que van a ser cubiertos por los aportes, y muchas veces esos requerimientos los estudiamos a partir de los aportes, ¿sí? Estos aportes cubren el requerimiento a través de lo que es el consumo, y siempre modificados por el medio ambiente. Cuando hablamos de requerimientos, estamos hablando de estos requerimientos que son de mantenimiento, para que el animal primero se mantenga, y después los que llamamos requerimientos de producción, y llamamos producción al crecimiento del animal, a la gestación, a la lactancia, y a la actividad extra que podemos generar en estos animales. Los requerimientos de mantenimiento, esto entiendo que ustedes en algún momento de la carrera lo deben haber visto o lo van a ver, por eso no es que me voy a detener cuál clase, sino que me voy a centrar mucho en los mamíferos marinos, ¿sí? Estos requerimientos de mantenimiento, digamos, esta energía neta que requiere un animal para mantenerse, nosotros podríamos conocerla calculando lo que es el metabolismo basal. ¿Cuál es la actividad voluntaria? Que la actividad voluntaria es toda la actividad que el animal realiza para conseguir su alimento, ¿sí? La actividad voluntaria no es para escapar de un predador, por ejemplo. La actividad voluntaria es netamente la que es para conseguir el alimento,
y después esta energía que se gasta en la termoneutralidad, para mantener la temperatura corporal si el animal no se encuentra en una temperatura confort. Y después también vamos a hablar de los requerimientos proteicos, porque cuando nosotros como nutricionistas formulamos, nos basamos en 2 puntos. Primero pensamos, sobre todo en mamíferos marinos, en otras especies se maneja diferente, pero en mamíferos marinos lo primero que hacemos es pensar en la energía. ¿Por qué pensamos primero en la energía? Porque básicamente se alimentan de pescado. Entonces ya sabemos que tenemos una buena fuente proteica. Y lo segundo que vamos a ir a buscar es, bueno, ¿cuál es el requerimiento de proteína? ¿Y qué es el requerimiento de proteína neta en sí para mantenerse? Es lo que se conoce como turnover proteico o recambio proteico. Hay algunos cálculos que se pueden realizar, muchas veces es 0,04 gramos o 0,045 gramos de nitrógeno por el peso vivo elevado a una potencia que es la 0,75, esto, peso vivo a la 0,75 es el peso metabólico, y lo multiplicamos por un factor de transformación, que es transformar el nitrógeno en proteína bruta. Lo vamos a hablar un poquito más adelante. De esta manera, con este cálculo, nosotros conociendo el peso de un animal, podemos saber cuántos gramos de proteína neta está requiriendo, ¿sí? Y con este cálculo de metabolismo basal, más actividad voluntaria, más el factor ambiente, que ya vamos a ver cómo lo calcularíamos, podemos determinar cuál es el requerimiento de un animal, sin necesidad de utilizar un programa de nutrición. ¿Por qué? Porque yo les cuento, yo en realidad para formular, lo que hago en definitiva es utilizar las fórmulas y las ecuaciones que el programa de nutrición especializado en animales silvestres me da como opción, y yo elijo cuál es la mejor opción. Pero obviamente tengo que hacer transformaciones, y son las que vamos a ir hablando hoy. El metabolismo basal es ese calor que produce el animal en condiciones de un estado nutricional adecuado, cuando está en una temperatura ambiente confort, cuando está en estado de reposo, o diríamos un animal recostado, y en estado post-absortivo o post-prandial. ¿Esto qué quiere decir? En ayuno, ¿sí? Incluye funciones básicas del metabolismo y metabolismo celular, ¿sí? ¿Cómo medimos ese metabolismo basal? Lo podemos medir con una cámara calorimétrica, no hay muchas cámaras calorimétricas en el mundo, entonces más simple es medirlo por una cámara de intercambio de oxígeno, donde nosotros podemos medir qué oxígeno consume, cuánto dióxido de carbono excreta, y a través de ecuaciones podemos saber cuál es la energía, el calor producido por ese animal. Y estas cámaras son, por ejemplo, esta que se ve en la foto. Esta es una cámara de un instituto de investigación de Canadá, y este en realidad es el oso marino ártico, ¿sí? Una de las cosas que les quiero aclarar es que ustedes van a ver que cada vez que muestro una foto hay un nombrecito científico, porque como regla general para todos los que trabajamos con animales silvestres, siempre es importante que nombremos a los animales por su nombre científico. ¿Por qué? Porque incluso dentro de nuestro querido país, nombramos a las especies con nombres comunes diferentes, y a veces un animal llamado de una forma en un lugar, tiene un nombre totalmente distinto en otro, y otro animal recibe ese nombre en otro lugar, ¿sí? Yo como nutricionista hoy en día estoy trabajando en algunos parques zoológicos del país, y estoy en Córdoba, estoy en Buenos Aires, estoy en San Clemente del Tuyú, un poco en Misiones, y siempre son nombres diferentes. Entonces, importantísimo siempre trabajar con los nombres científicos, porque incluso cuando buscamos bibliografía a nivel internacional, lo que nos va a decir si estamos en forma correcta refiriéndonos a la especie es el nombre científico. Por eso van a ver esa aclaración. El metabolismo basal, lo que hemos podido descubrir, lo que se ha descubierto, es que los mamíferos marinos tienen mayores requerimientos que los terrestres a tamaño similar, ¿sí? Ustedes fíjense, esto es, a mí me encanta encontrar estas como joyitas de la nutrición, que tiene que ver con lo siguiente. Este es el dibujo original a mano de Max Kleiber, que lo hizo en 1947, cuando él, miren lo que descubre, que un animal que pesa 1 kilo, por ejemplo, tiene una producción de calor, o sea, un metabolismo basal, de más o menos 100 kilocalorías por día, ¿sí? A grosso modo. Y se da cuenta que si multiplicamos ese peso por 1000, ¿sí? Un animal de 1000 kilos, pongámosle, por ejemplo, una jirafa, ¿sí?
En realidad, el calor que produce se multiplica solamente por 100. Pasa de 100 kilocalorías a 10.000 kilocalorías. Eso quiere decir que en realidad la producción de calor no está en forma lineal al peso, sino que sucede de otra forma, ¿sí? Sí hemos podido saber que el metabolismo basal en pinípedos es 2 o 3 veces más alto que lo que se calcula para un mismo animal de mismo peso, un mamífero terrestre. En delfines es 2,75, 3,5 veces más que un mamífero terrestre. Y una de las cosas que se descubrió fue que en orcas el valor es similar al de los terrestres. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos una orca que pesa 3.000 kilos, 3.500 kilos, podemos decir que libera la misma cantidad de calor que un elefante que pesa entre 3.000 y 3.500 kilos. Después también se sabe que las orcas, por ejemplo, elevan su metabolismo cuando son crías un 20 o un 30% más que la de los adultos. ¿Qué me dice a mí esto del metabolismo basal? Me dice que los mamíferos marinos producen muchísimo más calor que un mamífero terrestre. Y eso lo pueden hacer gracias a que viven en un medio acuático. El agua es un gran termorregulador, muchísimo más que el aire, y ya vamos a ver más adelante en qué nos influye esto. Ahora, ¿cómo podemos calcular ese metabolismo basal? Para mí, Brody fue otro de los grandes genios de la nutrición, porque fíjense lo que se dio cuenta. Quiero que miren un poco este cuadrito, voy a ver si se los agrando. Fíjense. Él se dio cuenta que la medida de las kilocalorías que liberaba cada uno de estos animales, hizo la comparación, por ejemplo, entre un ratón que pesa 50 gramos y un elefante que pesa 3.500 kilos, se dio cuenta que si se hacía el cálculo de las kilocalorías por kilo de peso, no había una constante. Esto era un poco lo que había descubierto Kleiber. Esto de que, por ejemplo, un ratón producía 217 kilocalorías por kilo de peso y un elefante solo 7 kilocalorías. Pero si se hacía esta división en función de la superficie corporal, se daba cuenta que era bastante constante. Fíjense que los valores son cercanos a 1000. ¿Sí? Con esto, ¿qué se dio cuenta? Que en realidad el metabolismo basal estaba en función, entonces, no del peso vivo, sino del peso vivo elevado a una potencia. ¿Qué potencia? Una potencia que según la especie podía ser 0,69, 0,75, 0,91, y que nosotros llamamos peso metabólico. Y también se dio cuenta que esto arrancaba o era multiplicado por una constante. Y esa constante también dependía de qué tipo de especie. Entonces tenemos constantes que pueden ser, por ejemplo, como 110 si trabajamos con un carnívoro estricto, o 70, 75 si estamos trabajando con herbívoros. ¿Sí? Todas estas fórmulas, con sus agregados y adecuaciones, son las que tienen cargadas los programas de nutrición animal. Pero si nosotros no tenemos un programa, son las fórmulas que nosotros podemos hacer, y que seguramente deben haber hecho cuando cursaron nutrición, estas cuentitas, para poder determinar cuál es el metabolismo basal de cada uno de los animales. Pero fíjense que lo que yo les digo es que para poder conocer el metabolismo basal, tienen que conocer el peso vivo. Ahora, Juan les explicó muy bien cómo se podían pesar cada uno de los animales con condicionamiento, y también les dijo que las balanzas eran muy caras. Y yo les digo que muchas veces no las tenemos a mano ni disponibles, ya sea porque se necesitan balanzas muy grandes, o porque se necesitan balanzas que se tienen que mover de un lugar a otro, se descalibran con facilidad, y uno a veces entonces tiene que hacer el uso, manejar fórmulas para calcular el peso. Yo acá simplemente les voy a mencionar 3 fórmulas porque quiero que tengan en cuenta una determinada cuestión para este cálculo del peso. Para calcular, por ejemplo, el peso de las orcas, que es uno de los cetáceos que se encuentra en cautiverio, se usa la fórmula del volumen de la elipsoide, sí, que es esta forma, donde se toman medidas como el largo total y el ancho a la altura de la parte anterior de la aleta dorsal, ¿sí? Y con ese volumen después se hace una otra fórmula, se aplica, donde voy a poder conocer el peso vivo. Que si es macho se agrega una determinada cantidad de kilos, o si son animales residentes, es decir, del cautiverio, se subtraen una cantidad de kilos, ¿sí?
Estas son fórmulas, las fórmulas normalmente que estamos manejando son fórmulas bastante nuevas en la bibliografía, porque han sido desarrolladas gracias a centros que tienen balanzas y que pueden corroborar que esas fórmulas están bien hechas. La fórmula de la horca en particular me sirve muchísimo para saber cómo viene la horca y cómo es su score corporal. ¿Por qué lo puedo saber? Porque tengo la circunferencia. Otras fórmulas, como por ejemplo la que usamos en los delfines, que esta es una fórmula que se desarrolló en el 2013, Caitlin Kreizbeck la hizo, es una fórmula que para considerar el peso del delfín, en realidad toma solamente como valor el largo total. Entonces esto en realidad es una fórmula que me está hablando de un peso ideal, no me está hablando del peso que tiene mi delfín. Ahí sí voy a tener que usar la otra herramienta que les mencionó Juan ayer, que es la del score corporal. ¿Sí? Yo tengo que saber en qué score corporal tengo mi animal para saber si puede estar cercano o no a ese peso ideal. Estas constantes, 10 elevada a la A o el largo total elevado a la B, son constantes diferentes si estamos hablando de delfines machos o delfines hembras. ¿Sí? Con estos valores nosotros podemos entonces estimar cuál sería el peso ideal de un delfín en función del largo. Cuando hablamos de lobos marinos, o también de otáridos y también de fósidos en general, la fórmula que se usa es la misma, volvemos a usar una fórmula que para calcular el peso utiliza el largo y la circunferencia. Entonces esto también a mí me permite calcular un peso bastante real. Estas fórmulas normalmente tienen un error del 10%, pero tienen dentro de ese error al 90% de los animales, por lo cual son muy predictivas y son una herramienta fantástica cuando no tenemos balanzas y tenemos que saber el peso de un animal, por ejemplo, para medicarlo o para calcular su metabolismo basal, para calcular su energía neta de mantenimiento. Los factores que afectan al metabolismo basal, o sea, por qué el metabolismo basal utiliza una fórmula o la otra, o por qué tengo que agregarle determinadas constantes, tiene que ver con que el metabolismo basal no solamente está afectado obviamente por la especie, sino que tiene diferencias sexuales, también tiene diferencias por edad. Fíjense, en delfines juveniles es 1,5 veces más que en adultos, hasta llegar a la edad de 8 años, esta constante se va bajando, por ejemplo, a los 7 años es 1,1 veces más, y a los 8 se transforma en un metabolismo basal de adultos. Esto lo que nos quiere decir es que metabólicamente, que ya vamos a ver en qué se gasta esa energía, el delfín a los 8 años tiene un metabolismo de adulto recién. En orcas juveniles es más o menos el 20 o el 30% más que el de las orcas adultas. También cambia el metabolismo según la edad de las hembras reproductoras, cambia con efectos fisiológicos, cambia cuando los animales están en celo, y obviamente cambia el metabolismo cuando los animales tienen fiebre. El metabolismo basal tiene dos costos. Uno es el costo energético por las funciones básicas. Ahí encontramos la función renal, la cardíaca, la respiratoria, el tejido nervioso, el hepático y el muscular. Acá vamos a tener una gran diferencia en lo que se refiere a lo respiratorio respecto a los mamíferos terrestres, y también incluso una gran diferencia en lo respiratorio en animales, bajo cuidado humano, y en animales que están, por ejemplo, que son de vida silvestre, que están en rehabilitación y vuelven a su vida anterior. Normalmente el animal en rehabilitación tiene una capacidad de contraer y extraer pulmones muchísimo más grande que lo de un animal bajo cuidados humanos. ¿Por qué? Porque hace grandes inmersiones y en eso empieza a desarrollar su capacidad respiratoria, y eso habla de un costo energético respiratorio mayor que el animal que se encuentra en cautiverio. El otro costo energético tiene que ver con el metabolismo celular, y tiene que ver con esto, lo que es la resíntesis de proteína, la resíntesis de lípido, pero también en los transportes activos, que son el transporte de la bomba de sodio y potasio y la bomba de calcio. Este metabolismo basal es la primera parte de la energía neta de mantenimiento. Después tenemos lo que se llama la actividad voluntaria. Obviamente la actividad voluntaria en animales silvestres está determinada en cada especie según cuánto tiempo pasa en una inmersión simple.
Eso, digamos, cuánto tiempo pasa en una inmersión simple, tiene que ver con qué tipo de presa consume, ¿sí? Si es un animal más de superficie o es un animal más de profundidad. Y esto habla de la eficiencia energética para conseguir comida, ¿sí? Un animal que bucea a mayor profundidad, pero que como es mamífero tiene que salir a respirar a la superficie, significa que gasta muchísimo más en conseguir cada presa, porque no solamente tiene que nadar mucho más en profundidad, sino también que tiene que tener una capacidad pulmonar mayor para poder estar todo ese tiempo debajo del agua antes de poder volver a hacer una exhalación. Esto obviamente influye en el costo metabólico, pero ¿qué nos pasa con los animales que se encuentran bajo cuidado humano? No consideramos actividad voluntaria, porque nosotros entregamos a los animales el pescado o en la boca o en la pileta, donde no hay un costo real energético para conseguir ese alimento. El otro componente de la energía neta de mantenimiento tiene que ver con la termoneutralidad. Y lo que sucede verdaderamente con estos animales es que como se encuentran principalmente en el agua, sobre todo los cetáceos, ¿sí? No tanto los pinípedos tienen una parte en aire, que ahora vamos, digamos en tierra, que ahora vamos a ver qué decimos de esto. Pero el agua es un gran termorregulador. El mar argentino tiene una temperatura que va de los 8 grados a los 28 grados. ¿Sí? Están dentro de lo que se considera una temperatura confort. ¿Sí? Fíjense, en este cuadrito, ustedes pueden ver que cuando el animal... no se me puso el puntero, esperen. Cuando el animal se encuentra en esta zona de termoneutralidad, no gasta energía extra más que la del metabolismo basal. ¿Sí? Ahora, si está por debajo de su temperatura confort, entonces necesita más energía, gastar más energía para compensar esa falta de temperatura. Y si comienza a elevarse la temperatura por su temperatura confort, también requiere más energía para mantener su temperatura. Ustedes saben que los animales que se varan, el gran tema que tienen es que como generan muchísimo calor por su metabolismo basal, y no quedan cubiertos por agua para poder disipar ese calor, enseguida el incremento calórico se dispara, o sea, comienzan a producir un calor con el que no pueden liberar, y pueden llegar a tener muerte por lo que sería como un golpe de calor, que en realidad tiene que ver con esa exotermia que producen, que no pueden termorregularla. Por eso cuando se encuentran animales varados es tan importante mantenerlos cubiertos en agua, por lo menos cubrir los lugares donde más termorregulan, que son debajo de sus aletas, como para que no estén sufriendo este estrés térmico. Los pinípedos, se sabe que los estudios obviamente se han hecho en tierra, y se sabe que el incremento calórico que generan, ya vamos a hablar de qué es el incremento calórico, pero es ese calor extra que generan por haber comido, ¿sí? Cuando están en tierra, lo utilizan para mantener la temperatura corporal durante largos periodos. Y ese mismo incremento calórico es el mismo que usan cuando están descansando en la superficie del agua, porque estos animales también tienen largos periodos de descanso en la superficie del agua, donde el calor que usan para mantener su temperatura corporal es el incremento calórico. Esto se da en absolutamente todos los mamíferos, ¿no? Nosotros el incremento calórico lo utilizamos como pullover durante el invierno, al momento de someternos a un clima más frío por debajo de nuestra temperatura confort. ¿Sí? El problema lo tenemos en verano, cuando nuestro incremento calórico lo único que hace es jugarnos en contra, ¿sí? Porque seguimos generando ese calor, y la temperatura ambiente ya no hace que nosotros estemos en temperatura confort. Ahí es el momento cuando se diseña lo que se llaman las dietas frías, dietas que generen menos incremento calórico. ¿Que cuáles son? Son las dietas que tienen más grasa, pero esto lo vamos a hablar cuando hablemos de incremento calórico. La termorregulación en cachorros es más eficiente. Ellos termorregulan mejor que los adultos, y esto tiene que ver con que, ¿se acuerdan que les acabo de decir? Que su metabolismo basal es mayor, por ende ellos generan mayor calor, que tienen que sacárselo de una manera más eficiente de encima. Este mayor calor lo generan porque si nosotros hacemos esta relación superficie corporal, peso,
en realidad es mayor, porque cuanto más chico es el animal, mayor es su metabolismo basal. En mamíferos marinos, cuando hablamos de energía de producción, estamos hablando de esa energía que se requiere para crecer, esa energía que se requiere para gestar. Nosotros calculamos que en gestación, en cetáceos, en pinípedos, es más o menos un 20 o un 40% más. En animales multíparos, esto a veces puede llegar a ser 3 veces más. Si nosotros hacemos la energía de producción, por ejemplo, de una perra o de una cerda, a veces tenemos que triplicar lo que es el metabolismo basal, o la energía neta de mantenimiento. En mamíferos marinos hablamos solo de un 20, un 40% más, y lo mismo sucede con la lactancia, ¿sí? Donde generalmente se necesita un 30, un 90% más de la energía neta de mantenimiento para producir la leche. Los pequeños odontocetos producen entre 300 y 900 gramos de leche por día. ¿Y de qué va a depender esa energía? Obviamente de la composición de la leche. Ayer Juan les decía que los pinípedos en general tienen leches de una altísima cantidad de extracto etéreo, de grasa, ¿sí? Y esto significa que es una leche altamente energética. La energía neta de lactancia es igual a la energía bruta de la leche producida. Cuanto más grasa tiene, más cantidad de energía, ¿sí? Por eso, cuanto más grasa tiene la leche, mayor es la energía neta de producción. Y después siempre tenemos que considerar una energía extra, ¿sí? Y esto tiene que ver en los parques. Muchas veces hay presentaciones, generalmente de índole educativa, donde los animales salen a presentación, obviamente en alta temporada, más veces que en baja temporada o con parque cerrado. Este extra de energía que los animales realizan también debe ser considerado al momento de formular una dieta. Hasta acá el tema de los requerimientos. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer respecto a cálculos de requerimientos? ¿Alguna duda que se les haya generado? Me encantaría no estar hablando sola. Bien, Juli. Por ahora en el chat no veo ninguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna mano levantada? Yo acá no los veo. A ver. Bueno, por lo menos díganme si hasta ahora van bien. Háganme un dedo así, aunque sea. Para saber que no se durmieron, que se fueron a buscar el agua y se perdieron. Sí, ahí están colocando muchos deditos arriba. Muy bien. Bueno, seguimos entonces con la parte de... a ver, acá hay una pregunta. Dice, ay, se me fue para arriba. Pará, me fue para arriba. Dice... A ver, creo que la tengo que encontrar. ¿Cómo podríamos determinar el gasto calórico de la actividad extra? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que hago yo? Esto es, por eso yo hoy les decía que muchas veces el requerimiento lo tenemos que calcular a partir de los aportes. En los parques donde se puede empezar a los animales, cuando comienza esta actividad extra, comenzamos a hacer un aumento de dieta de, por ejemplo, un 20%, y pesamos a la semana. Y si los animales mantuvieron peso, estamos bárbaros. Si los animales comenzaron a descender, 10% más. Y así hasta llegar a una cantidad de kilocalorías ideales. Obviamente, cuando ya venimos de una experiencia donde las presentaciones o más o menos la cantidad de gente se viene repitiendo a lo largo del tiempo, estas son constantes. Si tengo que dar un ejemplo, por ejemplo, en mundo marino, en enero, que es una gran cantidad de afluencia, normalmente el requerimiento se aumenta de un 20 o un 25% más que cuando estamos, por ejemplo, en diciembre y todavía no arrancamos con todo. Porque, ¿por qué lo comparo con diciembre y no con julio? Porque ahí comienza a haber otros temas que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver más que nada con la termorregulación que con la actividad extra. Así que bueno, eso es como una prueba de error, y ese requerimiento lo sacamos gracias al aporte. No sé si te respondí. Muy bien.
Bueno, seguimos entonces, ¿les parece? Bueno, aportes. Los aportes, obviamente, cuando estamos hablando de mamíferos marinos, los aportes los da el pescado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Así como yo tuve en cuenta el requerimiento de energía y el requerimiento de proteína, lo que yo tengo que pensar es, ¿qué me aporta de energía el pescado y qué me aporta de proteína? Ahora, ¿cómo sé yo cuánta proteína me aporta el pescado? Bueno, obviamente la puedo medir en una bomba calorimétrica, donde pongo a combustión una muestra significativa del pescado que voy a utilizar. Esta combustión me permite saber cuántas calorías se generaron, ¿sí? Y eso es las calorías que encierra ese pescado. Ahora, cuando el animal lo consume, se produce un proceso de degradación, ya sea fermentativa, una degradación fermentativa o enzimática, ¿sí? Y de esta degradación hay absorción. Lo que no se absorbe se va a las heces, ¿sí? Entonces, esa digestibilidad, esa energía digestible que me queda, es esa energía bruta menos la energía que se me perdió por las heces. Pero esa energía digestible no es la que tienen disponible los animales, porque todavía falta que esa energía sea metabolizada. Y entonces voy a tener una pérdida energética por orina y por gases, ¿sí? Y entonces la energía que me va a quedar para verdaderamente ser utilizada a nivel celular es la energía metabólica. El tema es que de esa energía metabólica, cuando el animal consume, realiza un gasto extra, que es este incremento calórico que solo existe si el animal se encuentra comiendo, consumiendo. Si yo tengo que descontar ese incremento calórico del consumo, entonces me queda la energía neta, que vendría a ser la energía neta de mantenimiento y la energía neta de producción. Y con esto atenti, que en realidad no es que de la energía metabolizable puedo fácilmente transformarla en energía neta, porque la eficiencia de uso de la energía metabolizable es diferente si va para el mantenimiento que si va para la producción. Toma caminos separados. A nivel proteína bruta, si yo vuelvo a tomar mi muestra de pescado, puedo hacer un análisis de Kjeldahl, no sé si lo recuerdan, el análisis de Kjeldahl lo que hace es simular una digestión, se somete a la muestra a un ácido fuerte, un ácido sulfúrico, que transforma toda la proteína en nitrógeno, después se colecta ese nitrógeno con hidróxido de sodio y se titula y se conocen cuántos gramos de nitrógeno tiene esa muestra. Eso se multiplica por un factor, que es el valor de 6,25, que lo que me dice ese factor es que en realidad considero que en promedio la proteína tiene un 16% de nitrógeno. Entonces, si yo digo, bueno, si hay 16 gramos de nitrógeno en 100 de proteína, en 1 gramo de proteína, ¿cuánto hay? Serían 6,25, ¿sí? Esa es la transformación. Eso me permite decir cuánta proteína bruta hay, que no necesariamente es la proteína verdadera, porque dentro de ese nitrógeno también hay nitrógeno que forma parte de las amidas, de las aminas, del ADN, del ARN, que no es proteína, pero que sin embargo el Kjeldahl me lo muestra como si fueran proteínas. Ahora, de esas proteínas, dependiendo la estructura de la proteína, que la estructura de la proteína está dada principalmente por el origen del alimento, en este caso podemos hablar, si estamos hablando de mamíferos marinos, puede ser desde un cuerpo de un animal marino, o de peces, o de crustáceos, o de moluscos, ¿sí? Cada una de esas proteínas tiene una estructura que va a tener determinada posibilidad de ser degradada y absorbida. Aquello que no es degradado se va por las heces, lo que se absorbe vendría a ser la proteína digerida, y de esa proteína digerida solo va a ser utilizado los aminoácidos que el animal requiere. Respecto a qué aminoácidos tiene la proteína, va a ser el valor biológico de la proteína. A mí me encanta porque, bueno, yo doy clases en veterinaria de la UBA y doy clases en agronomía de la UCA, y a mí me encanta porque cuando yo pregunto este tema, siempre los chicos dicen mucho de la calidad proteica. Y yo digo, no me hablen de calidad proteica, díganme bien los conceptos. ¿Qué es calidad proteica? La calidad proteica es la digestibilidad, la calidad proteica es el valor biológico. O sea que la calidad proteica tiene que ver con la estructura de la proteína y su composición aminoácidica. De esos aminoácidos que verdaderamente pudo tomar, eso es lo que nosotros llamamos proteína metabolizable o neta.
¿sí? Y estamos hablando de una proteína neta de mantenimiento para cubrir ese turnover proteico que hoy les decía, y la proteína neta de producción, que si es lactancia es la proteína que requiero en leche, que si es crecimiento es la proteína que requiero para formar músculo, ¿sí? Que si es gestación es la proteína que requiero para formar feto. Esa es digamos, el total de proteína neta de mantenimiento y neta de producción es lo que me va a decir cuánta proteína requiere verdaderamente el animal. ¿Y por qué lo necesito? Porque yo tengo que llegar con el pescado a dar verdaderamente esa proteína neta que requiere el animal, que hice en mis cálculos cuando recién estaba empezando a estudiar cómo iba a cubrir los requerimientos de este animal. La energía bruta obviamente se puede medir, como les decía, con una bomba calorimétrica, pero normalmente es un estudio costoso, y muchas veces si uno manda al laboratorio a hacer una química húmeda, y por ejemplo del pescado lo que yo necesito saber es proteína bruta y extracto etéreo, porque el extractivo libre de nitrógeno, que es la otra porción de los alimentos que me entrega energía, es inexistente en el reino animal, no hay extracto libre de nitrógeno en los pescados, ni en los crustáceos, ni en los moluscos, ni en los animales. Entonces, con el valor de proteína bruta y extracto etéreo multiplicado por los valores calóricos de energía bruta, que es 5,6 calorías por gramo de proteína para digamos, la proteína y 9,4 calorías por gramo de grasa, yo puedo determinar cuál es la energía bruta que tiene mi alimento. Conociendo la digestibilidad del pescado, y estos estudios se han hecho, fíjense que para odontocetos, por ejemplo para orcas y delfines, la digestibilidad es del 90 al 97%. Y yo con esto siempre digo, qué fácil es ser cuidador de una orca, porque si le doy 80 kilos de pescado, simplemente está defecando 2,4 kilos. En cambio, si soy cuidador de elefantes y le doy 80 kilos de alimento, ese animal me está defecando 32 kilos, y agarrar las carretillas para hacer la limpieza, ¿sí? Así que esto es la digestibilidad. Los mamíferos marinos tienen una digestibilidad, un alimento altamente digestible, consiguen muchísima digestibilidad de su dieta. Fíjense que para pinípedos estamos hablando de la misma digestibilidad, porque estamos hablando de un alimento de muchísima calidad respecto a su digestibilidad. La estructura de la proteína hace que esta digestibilidad sea tan alta, ¿sí? Cuando el pescado se desnaturaliza, ya sea porque se pudre o porque se cocina, lo único que estoy haciendo es disminuyendo la digestibilidad proteica. Por lo cual lo ideal sería comer un pescado crudo, ¿no? No tan ideal para nosotros, a menos que hagamos lo que hay que hacer para que no tenga parásitos, ideal para los mamíferos marinos. Toda esa energía digerida tiene que ser metabolizada, ¿sí? Y nosotros decimos, bueno, de aquello que fue digerido, para que verdaderamente sepamos qué es utilizado a nivel celular, le tenemos que sacar las pérdidas por gases y orina. Cuando nosotros formulamos, normalmente usamos energía metabolizable. ¿Por qué? Porque hay factores, estos factores de Atwater, digamos, son los que lo modifican, son muy fáciles son como muy exactos, nos dicen cuánta energía verdaderamente metabólica tiene un determinado alimento según su porcentaje de proteína y de grasas, y a nosotros nos permite trabajar en forma más ajustada, no con proteína bruta, sino con metabolizable. Este es un trabajo de Nuncio del 2021, muy nuevo, donde hizo la verdad un trabajo que a nosotros los nutricionistas nos recontra sirve. Veo que igual si lo pongo no se va a ver todo, pero bueno, fíjense, es un trabajo que se hizo sobre lobo marino, pero lo que él hizo fue estudiar todos los peces del mar argentino, todos no, todos en realidad los peces que consumen los lobos marinos en mar argentino, hacer el estudio de su proteína, hacer el estudio de sus lípidos y ver qué cantidad de energía total entregaban. Y acá simplemente les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos al Macrodon ancilodon, que es la pescadilla real, que aporta 2,93 kilocalorías por kilo de energía metabolizable, ¿sí? O sea, es un pescado muy magro.
versus, por ejemplo, una Engraulis anchoita, que es la anchoita, que aporta 5,46 kilocalorías por kilo. ¿Con esto qué les quiero decir? No es lo mismo comer 1 kilo de pescadilla real que comer 1 kilo de anchoita. Claramente van a cubrir, van a aportar una cantidad de energía que haga que mi consumo vaya a ser diferente, ¿sí? Acá tenemos otro pescado azul, por ejemplo el Tachurus latami, que es el jurel, también 5,08, y un pescado blanco que en realidad es bastante energético, es la corvina rubia, Micropogonia fournieri, sí, que tiene alrededor de 4,07 kilocalorías por kilo. La verdad, este trabajo se los recomiendo porque es muy interesante, digamos, tiene una cantidad de datos atrás que verdaderamente es muy útil. Cuando nosotros hablamos de ese valor biológico, es decir, cuánta de la proteína que fue digerida, es decir, absorbida, es verdaderamente metabolizada, decimos que depende del perfil aminoácidico. Pero ¿cuáles son los aminoácidos que a mí me interesan? Los aminoácidos que me interesan son los aminoácidos esenciales, es decir, aquellos aminoácidos que el cuerpo no puede producir y que sí o sí debe ser tomado del ambiente, es decir, tomado del alimento, ¿sí? ¿Cuál es el principal aminoácido limitante, esencial, que aporta el pescado? La lisina, ¿sí? Digamos, la lisina es el aminoácido que se encuentra principalmente en el reino animal, y por eso los vegetarianos, las personas que se transforman en vegetarianas siendo omnívoras por fisiología, deben incorporar esa lisina a través de suplementos o comiendo soja, que es el único alimento del reino vegetal que tiene una cantidad de lisina similar al del reino animal. Las otras leguminosas también tienen lisina, pero no tanto como los alimentos del reino animal. Y siempre va a haber un aminoácido que sea el limitante, es decir, no que esté en menor cantidad, sino que en su proporción de aminoácidos, en el momento que falta, me detiene la formación de tejido a partir de los aminoácidos que se consumen, ¿sí? Esto me habla del valor biológico. Y la verdad que el valor biológico del pescado está en el orden del 90-95%. O sea que estamos hablando que comen un alimento de lujo. El incremento calórico, como les decía, es esta diferencia que hay entre el metabolismo pre- y postprandial. ¿Qué quiere decir? Antes y después que consuman. Es el calor que se genera por el consumo. Obviamente depende de la especie, depende de la cantidad consumida y de la masa relativa de cada presa. ¿Qué quiere decir eso? El tamaño que tenga cada presa. Ahora les voy a decir por qué. Depende del contenido de proteína y de grasa de la dieta, del valor calórico de la dieta, ¿sí? Y del destino de esa energía, hacia dónde va a ir, qué va a ir a formar ese nutriente que consumió el animal. ¿Por qué depende de todo esto? Porque el incremento calórico está compuesto principalmente, primero por calor de fermentación, que no es muy importante en los mamíferos marinos, exceptuando aquellos mamíferos marinos que tienen ciego, ¿sí? Que tienen ciego, digo bien. Después está el calor que se produce por el trabajo digestivo. En el trabajo digestivo hablamos de masticación, peristaltismo, principalmente estos dos componentes. Como saben, algunos animales que consumen por succión no tienen esta masticación, sí los odontocetos, y bueno, y el trabajo de peristaltismo es donde más se encuentra esta pérdida por trabajo digestivo. Y ahí es donde la masa relativa de cada presa tiene incidencia, porque no es lo mismo comerse un pescado chiquitito que comerse un pescado grande, al momento de tener que hacerlo pasar y degradarlo por el tracto digestivo. Y lo otro, que es el último componente del incremento calórico, es lo que se conoce como calor dinámico específico, que es cuánto calor libera una proteína para degradarse, absorberse y transformarse en proteína del tejido. Cuánto calor libera una grasa
para degradarse, absorberse y transformarse en un tejido o en energía, ¿sí? La grasa genera las dietas frías porque tiene muy bajo incremento calórico. ¿Por qué? Primero porque las grasas no se fermentan normalmente, ¿sí? No hay microorganismos que ataquen a la grasa. Y segundo, porque la grasa es muy eficiente para ser depositada como grasa. Entonces eso hace que en realidad no se tenga que estar quemando para usarse como energía. Y esto es el porqué el incremento calórico, que en realidad solo está si el animal consume, es ese calor que se puede usar como poncho en el invierno y que es un problema en el verano. El incremento calórico más o menos en los pinípedos se calcula que es un 4 o un 13% respecto a la energía bruta, ¿sí? Si nosotros venimos pensando así medio como lo que yo les venía diciendo, energía bruta, perdí de un 3 a un 10, se me fueron por heces, perdí de un 5 a un 10, se me fueron en gases y orina, y ahora se me está yendo un poquito más, ¿sí? No mucho más, porque vienen de un 4 a un 13 del total de la energía bruta, ¿sí? Un poquito más se me está yendo en incremento calórico. En delfines este incremento calórico es un poquito más grande que el de los pinípedos, es un 15%. Obviamente en cachorros y juveniles el incremento calórico es mayor que en animales adultos. Y lo importante, que Juan mencionó algo ayer, dijo, uno en cautiverio le da a los animales, alimenta a los animales 2 o 3 veces, o 3 o 4 veces por día, cuanto más veces por día mejor. Y tiene que ver con esto, que el incremento calórico de una gran comilona dura de 2 a 8 horas post-consumo. Eso quiere decir que si el animal tiene periodos de ayuno de más de 8 horas, no está generando ese calor por incremento calórico, ¿sí? Los pinípedos que tienen grandes periodos de ayuno en el momento de la lactancia están adaptados digamos, a no tener este extra incremento calórico, y en realidad esa adaptación de termorregulación la tienen con el espesor de grasa que tienen debajo de la piel, que es un aislante muy, muy importante al momento de encontrarse sobre la Tierra. La realidad es que si nosotros hablamos de aportes para mamíferos marinos, estamos hablando del pescado, que ya dijimos que tiene una proteína de altísima calidad. La proteína puede ir del 40 al 80% de la materia seca. Piensen siempre que un pez tiene alrededor del 60 al 70% de su cuerpo es agua. De esa materia seca, el 40 al 80% es proteína de calidad. El extracto etéreo es muy variable porque depende si los pescados son blancos o azules. Ahora voy a ir un poquito a ver qué significa esto. Los pescados son muy buena fuente de selenio, tienen casi 5 partes por millón, son excelente fuente de sodio. De hecho, cuando no hay pescado de origen marino para alimentar a los mamíferos marinos y se los alimenta con pescado de agua fresca, hay que suplementar sí o sí con cloruro de sodio. Los pescados son muy altos en las concentraciones de vitamina A y vitamina D, son altos en vitamina E, en pescado fresco, ¿sí? El gran tema de la vitamina E, que es antioxidante, que lo que sucede es que en 1 o 2 semanas de congelado queda totalmente oxidada, por eso es una de las vitaminas que sí o sí deben ser agregadas al pescado. Fíjense, esto es un gráfico simplemente parecido a lo que mostraba Pablo Denuncio. Este es en realidad los valores que yo utilizo para formular, que tiene que ver con la cantidad de energía que tienen los distintos peces que normalmente se consiguen para comprar o se obtienen para alimentar a los mamíferos marinos bajo cuidado humano. La pescadilla real, el más magro de todos, como les decía hoy, y por este lado la trilla, el más energético de todos. El año pasado había trilla en oferta en la pescadería cerca de casa y la compré porque dije, si a los animales les gusta tanto, seguro que es rica. Un espinal absoluto, no la vuelvo a comprar nunca más. Se ve que a ellos no les importa que tenga tanta espina, pero incomible era la trilla. ¿Pescado blanco o pescado azul? El pescado blanco es el pescado más magro, el que tiene menos grasa y más proteína. Es muy alto en vitamina D, sodio, potasio, calcio, fósforo, y sus kilocalorías estarán entre 90 y 172 kilocalorías cada 100 gramos. ¿Sí?
Ejemplo de eso es, por ejemplo, la corvina rubia. Y tienen la característica que la cola normalmente termina un poco desuniforme, ¿sí? Por otro lado, el pescado azul, acá tenemos una anchoa verde, normalmente los pescados azules tienen cola en forma de flecha. No todos los pescados blancos tienen cola en forma de flecha, pero es una regla bastante cierta. Hay algunas excepciones, como por ejemplo el pejerrey, que es blanco pero tiene cola en forma de flecha. Los pescados azules son muy buenos porque son muy altas en grasas poliinsaturadas. Las grasas poliinsaturadas son las que contienen los ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales son aquellos ácidos grasos que nuestro cuerpo no puede producir y que debemos tomar de los alimentos. ¿Cuáles son? El linoleico, linolénico y araquidónico, ¿sí? Bueno, el pescado azul es muy alto en estas grasas poliinsaturadas, también es muy alto en vitamina A, vitamina D, vitamina B, y también minerales como el calcio y el sodio. Cuando nosotros, en vez de hablar de pez fresco, hablamos de pescado, tenemos que sí o sí suplementar. Primero con tiamina, que es la vitamina B1. ¿Por qué? Porque el pescado es muy alto en tiaminasas, y eso hace que se rompan las tiaminas o las vitaminas B1 del pez, o sea, una vez que se transformó en pescado, y entonces los animales puedan tener deficiencias de tiamina. Esto era lo que ayer Juan les decía, que normalmente para suplementar la tiamina, suplementamos 3 veces por semana, pero en realidad el cálculo del requerimiento está hecho en forma diaria, solo que para evitar lo engorroso que es dar digamos, una píldora por día, eso se divide y semanalmente cubrimos esa dosis de vitamina. Y lo otro que sí o sí tenemos que suplementar, por esto que les decía que se oxida muy más rápidamente, es la vitamina E, y que debe darse 100 unidades internacionales por cada kilo de pescado tal cual, o pescado fresco. Bueno, no es fresco, sino pescado tal cual, me refiero con el agua. ¿Por qué no digo fresco? Porque cuando hablamos de pescado fresco es el que no fue congelado y descongelado. Pescado tal cual es aquel pescado que, además de la materia seca, tiene el agua, ¿sí? Entonces también tenemos que dar esta vitamina E. Y después, Juan ayer hablaba de cómo darse cuenta si un pescado estaba en buen estado o no. Lo que yo siempre digo es, un pescado dudoso, no hay duda, se descarta, porque existen intoxicaciones por pescados que suceden en el proceso en el momento que el pescado comienza a descomponerse. Por ejemplo, la escombroidosis, que se da principalmente en pescados azules, es cuando se comienza a descomponer el pescado y el aminoácido histidina se transforma en histaminas que producen reacciones alérgicas, ¿sí? Es muy común en la caballa, es muy común en el atún. Obviamente la escombroidosis es más fácil de ver en humanos que en mamíferos marinos, pero si el nivel de descomposición es muy alta, también afecta a los animales, o en animales que porque individualmente son más sensibles. También hay un proceso que se produce por peroxidación, o también llamado enranciamiento oxidativo, que es principalmente de las grasas, se da más en grasas poliinsaturadas que saturadas, es decir, sucede más fácilmente en el pescado azul, que se da simplemente por la exposición del pescado a la luz y al calor. Uno comienza a percibir esta peroxidación, ya sea por mal olor, obviamente el sabor. Esto es tóxico, ¿sí? Y el aceite de pescado es lo que se enrancia rápidamente. Y el otro gran tema que tenemos con el pescado son los parásitos. Por eso el pescado, para ser usado como alimento de mamíferos marinos, debe pasar por una cámara a menos 23 grados centígrados mínimo por 7 días. Cuanto mayor temperatura tenga la cámara, por ejemplo, si la cámara no la puedo hacer bajar de menos 18 grados centígrados, entonces yo tengo que duplicar la cantidad de días que tengo ese alimento congelado para asegurarme que no se encuentran parásitos como el anisakis. Obviamente el anisakis, frente a la cocción, nosotros lo destruimos. El riesgo es el consumo del pescado crudo, y es por eso que con este congelamiento por un determinado periodo de tiempo, logramos erradicarlo. Muchas veces tenemos el pescado que llegó en una buena calidad, pero el gran problema es el modo en que lo descongelamos.
Para evitar pérdida de nutrientes y crecimientos bacterianos, el pescado debe ser descongelado en heladera, o sea, con una temperatura de 2 a 3,5 grados centígrados. Y esto quiere decir que no lo voy a poder descongelar en un rato. Voy a tener que tener un tiempo previo para poder lograr el pescado descongelado. El pescado, mientras está descongelado, debe ser cubierto. Hay que evitar utilizar el microondas o el agua corriente. Eso simplemente si estamos en una emergencia. A veces pasa, uno descongela una plancha de pescado y de repente se da cuenta que ese pescado está en mal estado. Y no es lo doy de comer porque no tengo otra cosa. Lo descarto y descongelo una nueva partida, ya sea usando microondas o agua corriendo. Y no se debe descongelar a temperatura ambiente porque el proceso bacteriano y de colonización bacteriana y de oxidación comienza de afuera hacia adentro cuando estamos en la temperatura ambiente. Entonces, cuando se terminó de descongelar el centro, yo ya tengo contaminada la superficie de mi pescado. Ayer Juan les decía que la pérdida del agua metabólica de un pescado descongelado era entre un 3 a un 10% si el pescado fue bien descongelado. Pero normalmente cuando el pescado es descongelado como no se debe, que creas o no, es como normalmente sucede, la pérdida puede llegar a ser del 30%. Y entonces ahí la importancia aún mayor de realizar estas hidrataciones periódicas que les comentaba ayer Juan. Esta diapo la voy a pasar muy rápido porque tiene que ver con control de calidad y de esto en realidad habló ayer Juan. Simplemente, rápido quiero decirles, uno tiene que ver el color, el olor, que el músculo cuando uno lo presiona y lo suelta recupere su forma, que los ojos estén limpios, no hundidos, que estén en sus órbitas, que las branquias estén de un color brillante y que las vísceras y el peritoneo no solamente no se desarmen, sino que tengan un color propio, ¿sí? Con eso yo me aseguro que el pescado está bien. Y esto debe realizarse con cada pescado que llega a mi mesa de elaboración, ¿sí? No es que, esta partida llegó bien y listo, entrega todo el pescado. No. Acá terminamos el tema aportes. ¿Alguna pregunta sobre aportes? Cuéntenme cómo venimos, ya los aburrí un montón, así que cuéntenme. Acá justo hay una pregunta, Juli, que dice, ¿sería correcto fórmulas las dietas a partir de los datos que arrojan los análisis de composición proximal? Formulárselo, perdón. Sí, normalmente es como lo hacemos. Nosotros después yo les voy a mostrar cuál es el programa, es como normalmente hacemos, usamos los datos de composición proximal, ¿sí? O sea, normalmente yo normalmente pido un Wendy completo, donde no solamente obtengo materia seca, sino obtengo extracto etéreo, proteína bruta. Yo normalmente pido fibra cruda, que normalmente, o sea, estos alimentos no tienen fibra cruda, pero a veces dentro de la fibra cruda me queda esa parte de queratina que no es digestible, se va a ese lugar, entonces a mí me gusta muchas veces tener ese dato extra, y sí normalmente pido calcio y fósforo. Con eso yo determino cuál es la energía, utilizo los factores Atwater, y eso es lo que yo cargo en mi programa para poder después cubrir el requerimiento. Bien, excelente. Por ahora veo que no hay ninguna otra pregunta. Seguimos entonces con consumo, que es la última partecita y es muy, muy cortito, consumo. Acá justo hicieron otra y dice, mencionaste que los pescados que tienen más histamina son la caballa y ¿cuál otro? El atún. En realidad son los más estudiados porque son los que se usan para humanos, ¿sí? Pero casi todos los pescados azules en general son los que más tienen. Ahora, ¿cuáles son los pescados azules? Se los podría haber ido diciendo a medida que iba mostrando las fotos, disculpen que no lo hice, pero por ejemplo, la anchoita, la anchoa verde, el pargo, la zaraca, a ver, no se me escapa alguno, el jurel. ¿Sí? Estos son los pescados azules que normalmente tienen más posibilidades de histaminas. La caballa y el atún están muy, muy estudiados porque son los que se usan en humanos.
Y pregunta si mariscos también. Hay mariscos que sí tienen una alta cantidad de poliinsaturados y hay mariscos que no, depende de cuál. Genial, no hay más preguntas por ahora, Juli. Bueno, muy bien. Seguimos. Bueno, consumo. Ayer Juan les decía, les habló, esto como que lo tomó de refilón porque dijo, bueno, un delfín come tantos kilos, un lobo come tantos kilos. Hay muchos estudios que están dados sobre qué porcentaje del peso vivo consumen los animales. Fíjense en esta tabla, nosotros podemos ver que acá, por ejemplo, el delfín Dasky come el 10% de su peso en alimento. El delfín nariz de botella come el 2%. El delfín del río Amazonas come el 2%. El delfín rayado come 7%, ¿sí? Eso es bien especie específico y tiene que ver con qué aparato digestivo, qué capacidad de consumo tiene ese animal. Cuando nosotros hablamos de consumo, hablamos de dos conceptos diferentes, que son capacidad de consumo e ingestibilidad, y bueno, lo que vamos a hacer es hablar un poquito de regulación del consumo. Capacidad de consumo es todo aquello que modifica el consumo, pero que depende del animal. O sea que estamos hablando del tamaño de sus vísceras, de su estado fisiológico, de su peso, de su especie. Todo eso hace a la capacidad de consumo. La ingestibilidad es lo que modifica el consumo, pero que pertenece al alimento. Es qué características del alimento van a hacer que el animal pueda o no consumir más. Por ejemplo, es muy claro el tamaño del pescado en pingüinos, ¿sí? Si yo doy pescados más grandes, la capacidad de consumo es menor porque se acomoda de una manera diferente y hace que el bicho no pueda comer más, ¿sí? ¿De qué depende esa ingestibilidad? Está dependiendo del tamaño del pez que le estoy dando. También va a depender muchas veces de la energía que tenga ese pescado. ¿Por qué digo la energía? Porque no sé si recuerdan, allá lejos y en nutrición lo deben haber visto, este es uno de mis gráficos favoritos para tomar en examen, que es el gráfico de Bondi, que él dijo que para aquellos alimentos con más de 65% de digestibilidad, o sea, estamos hablando del pescado, la regulación del consumo se produce en el intervalo de control químico o metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal deja de comer cuando recibió determinada cantidad de kilocalorías. Y cuanto más kilocalorías entregue el alimento, menos va a ser la materia seca que el animal consuma. Esto que yo les decía, si yo le doy anchoita a un animal que tiene 5 y pico de kilocalorías por kilo, va a comer menos kilos por día que si le doy una pescadilla real que tiene 2,4, creo que era, kilocalorías por kilo. ¿Se entiende? Casi que de la pescadilla real, va a tener que comer el doble para llegar al mismo nivel de energía consumida. ¿Sí? Esta es la regulación del consumo, que en mamíferos marinos se produce por el intervalo químico o metabólico. ¿Por qué me sirve a mí conocer esto? Porque cuando yo estoy formulando raciones, yo no solamente necesito saber cuánto tiene que comer de un determinado pescado, sino saber si ese pescado le entra, ¿sí? Porque muchas veces, yo si estoy, por ejemplo, con una pescadilla real, voy a decir, uy, tiene que comer tantos kilos, pero no tiene la capacidad de consumo para hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, repartir en más porciones en el día, porque esa capacidad de consumo se agranda cuantas más porciones estoy entregando en el día, ¿sí? O cambiar de pescado, dar un pescado más energético. Yo para formular utilizo este programa que es el Zootrition, es un programa que se desarrolló en el zoológico de St. Louis, en Estados Unidos, y a mí me permite, así como ayer Juan les mostraba lo que son las planillas de dieta, ¿sí? Yo tengo en mi computadora un registro de cada uno de los animales en forma individual, ¿sí? Esto es un ejemplo del delfín Clementina que se encuentra en Mundo Marino, y esta es la dieta que tuvo en agosto del 2021, ¿sí? Me permite determinar cuál es el taxón del animal que es con el que estoy trabajando, cuáles son las calorías estimadas, las puedo hacer a través de este mismo programa,
Y acá me dice cuáles son las calorías provistas por la dieta. Fíjense que en este momento este bicho está comiendo alrededor de un 25% más. ¿Por qué? Porque en las calorías estimadas no se contempla la actividad extra, ¿sí? Y este pescado en este momento está comiendo corvina rubia, estaba comiendo pescadilla, recibe gelatina y recibe este suplemento vitamínico mineral que está en este caso formulado en forma diaria, pero que acá yo, digamos, comento que las vitaminas deben ser entregadas a razón de 3 gramos 3 veces por semana, ¿sí? ¿Y cómo es dado este alimento? Este alimento se entrega en la boca, ¿sí? De este modo, el programa me dice, bueno, ok, con todo eso yo estoy entregándole al animal una dieta que tiene 79% de agua, con 3,5 kilocalorías por gramo, 73% de proteína, 13% de grasa, con una relación calcio-fósforo casi de 1:1, 0,98 calcio y 1,6 fósforo, ¿sí? Y me permite, acá esto es un resumen, pero a mí me permite ver todas las, fíjense, estoy entregando 108 unidades internacionales por kilogramo, que se acuerdan que yo les dije que tiene que tener mínimo 100, y bueno, y acá no se ve la tiamina, pero a mí el programa me permite, esto es como una captura de pantalla de la dieta que yo entrego a los parques, pero a mí me permite ver absolutamente todos los nutrientes que yo haya cargado, ¿sí? Y ahora les quiero hacer un ejemplo de consumo para mostrarle todo esto que hablamos de lo que fue el requerimiento y los aportes. ¿Sí? Este es un ejemplo real, este es un ejemplo de un trabajo publicado de una orca que pesa 2.274 kilos, que según la fórmula que utilizaron para su requerimiento, requiere 85 megacalorías de energía neta de mantenimiento por día, o sea, no hay energía neta de producción en este animal, y que es alimentado por 91 kilos de pejerrey y capelina. Su dieta consta de 1.270 kilocalorías de energía bruta por kilo, lo que representa, en esos 91 kilos, 115 megacalorías de energía bruta por día. Si yo considero pérdidas energéticas del 10% por digestibilidad, 10% por orina, me quedan 93,6 megacalorías para cubrir las demandas energéticas, ¿sí? O sea, consumió 115, absorbió 104, metabolizó 93, y después, según los cálculos que yo le había dicho, tiene una pérdida de incremento calórico de 9,3 kilocalorías, por lo cual le quedó disponible 84,22. Fíjense que es la cantidad de megacalorías que requiere ese animal por día, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre consumo? Ya esto es el último bloque, ya simplemente me despido. Ya pueden ir a tomarse unas cervecitas. Acá es un día muy, muy lluvioso en Buenos Aires. Bien, Juli, estoy viendo no hay preguntas. Parece que entendieron muy bien todo lo O que fue es. muy claro, se durmieron todas. Claro, justo acá, mira, La una relación pregunta. proteína-grasa, me imagino, PL, es proteína lípido, ¿no? Sí, se tiene en cuenta, se tiene en cuenta. Uno normalmente trata mamíferos marinos de no superar el tercio de la dieta en pescado azul y dar 2/3 de pescado blanco, a menos que por situaciones fisiológicas yo necesite aumentar esta dieta, ¿sí? Bibliografía que se recomienda, qué difícil, es muy difícil porque no hay un libro de nutrición de mamíferos marinos. Sí, obviamente el handbook de mamíferos marinos tiene su capítulo de energía, tiene su capítulo de proteína. La verdad que no sabría qué decirles, porque yo me manejo mucho con los papers, pero básicamente porque se entiende que la parte básica de nutrición, que todos ustedes deben haber cursado en sus carreras de veterinaria, están en los libros. A mí me gusta mucho el McDonald, pero también me gusta mucho el Charchiponte, el Maynard, el Bondi, son todos libros de nutrición, digamos, básica, donde se habla de lo que son los requerimientos en sí, y uno después empieza a buscar en los trabajos de investigación qué se investigó sobre las distintas especies. ¿Y los animales en rehabilitación cómo calculan las dietas? ¿En base al peso perdido?
Muy buena pregunta. Cuando nosotros tenemos un animal en rehabilitación, calculamos en base al peso ideal. Pero siempre, primero, siempre hay que estudiar la condición del animal, porque si es un animal que venía con inanición, no se le puede dar una dieta de entrada, porque si no, tenemos el síndrome de realimentación, ¿sí? Entonces, cuando un animal está muy caquético, llega en un estado muy lamentable, lo primero de todo es la hidratación. Después se comienza a alimentar, ya sea por sondeo o por alimentación forzada, muchas veces en los animales muy débiles, entregando el 20% de la energía que necesitan por día de un alimento muy, muy digestible. ¿Esto qué quiere decir? El pescado ya es digestible en sí, pero normalmente se da procesado, ¿sí? Con algún agregado, con algún agregado de estas proteínas muy, muy, muy solubles, como pueden ser las proteínas obviamente tienen que ser proteínas que no sean de origen lácteo, o que no tengan en realidad lactosa. Pueden ser de origen lácteo, pero sin la lactosa. A ver, ¿qué más? No sé si ya te contesté, o me quedé en el medio, porque empezaron a salir. Bueno, y entonces, no considero el peso, siempre considero cuál es mi dieta objetivo final para el peso que debería tener, y la voy adaptando a la medida que que el animal va progresando, ¿sí? Acá Juan me dice si puedo comentar algunos tips de la nutrición de los neonatos de Franciscana. Bueno, como les contó ayer Juan, yo participo también de lo que es, por Fundación Mundo Marino, de lo que es la Alianza del Delfín Franciscana, y hemos estado desarrollando y estudiando la dieta de los neonatos. Hemos podido, gracias a algunos animales que llegaron en rehabilitación, a determinar cuáles son las kilocalorías que requiere un delfín franciscana, que por ser una especie propia, una especie poco estudiada, no está estudiado su metabolismo. Los valores nos están dando en cierto modo similares al delfín nariz de botella, pero con un metabolismo un poco más acelerado, lo que suena lógico porque es un animal bastante más chico. El delfín franciscana adulto mide entre más o menos 1,10 m, o sea, estamos hablando de un tamaño totalmente diferente al de un Tursiops. Y después, bueno, estamos haciendo un estudio de la composición láctea del delfín franciscana está estudiado muy bien por Pablo Denuncio y algunos investigadores del INIDE y del CONICET. Pero nosotros ahora estamos haciendo el estudio verdaderamente de cuál es el perfil de aminoácidos que tiene esa leche, cuál es el perfil de ácidos grasos, para poder realizar el mejor sustituto lácteo que se adapte a esa leche que tienen los delfines franciscanos. Obviamente nos encontramos con grandes desafíos, porque un delfín al lado de su madre consume leche cada 20 minutos, media hora, y consume muchísima cantidad de leche, y tiene un estómago, una capacidad de consumo muy chiquita, por eso necesita consumir muchas veces en el día. Cuando uno tiene un animal bajo cuidado humano, no puede estar agarrándolo cada 20, 30 minutos para darle de comer, porque eso es un estrés muy grande. Entonces, hoy estamos tratando de enfrentar ese desafío, de poder cubrir las kilocalorías que requiere un animal de estas condiciones, con una leche que sea más energética que la que, en definitiva, tiene la delfina franciscana, ¿sí? Es un trabajo que obviamente estamos haciendo con 2 nutricionistas de Estados Unidos, especialistas en mamíferos marinos también. Como todo trabajo real, tenemos muchos avances, retrocesos, avances, pero creo que estamos yendo hacia con un buen destino, y bueno, un poco aprovechando a todos esos animales que llegan vivos o muertos a nuestras costas, porque también incluso, como les decía Juan, creo que les comentaba, no sé si de una marsopa que había llegado, los chicos hasta de los delfines franciscanas muertos pueden obtener leche, y de ese modo podemos obtener las características de esta leche que son tan diferentes a otros. El delfín franciscana tiene una leche muy diferente entre invierno-verano, ese es otro desafío que tenemos. No es lo mismo una cría que llega en verano que una cría que llega en invierno, porque su composición láctea es distinta. Así que bueno, y la otra gran dificultad que tenemos
es que nosotros en la Argentina no hay un productor de sustitutos lácteos para animales silvestres, solo podemos basarnos en sustitutos lácteos que se hacen para animales domésticos o para mascotas, muy diferentes a lo que se requiere en mamíferos marinos, así que es un trabajo titánico poder traer esos sustitutos lácteos de afuera, o generar nuestros propios sustitutos lácteos acá, pero bueno, así todo, los argentinos somos reconocidos por atarlo con alambre a todo, pero creo que eso en realidad nos da una creatividad y una facilidad para resolver situaciones que por ahí en otros lugares se quedan paralizados. Así que bueno, nada, es muy interesante y además es muy apasionante, o por lo menos para mí, es muy apasionante poder trabajar con estas especies. Bueno, Juli, ahí veo que no hay más preguntas, así que bueno, de mi parte, Juli, es agradecerte la predisposición, a vos y a Juan también, que siempre que les mando un mensaje, estoy más en contacto con Juan que con Juli, pero tuviste una muy buena predisposición con nosotros, así que de mi parte y del Grupo Capibara agradecerte y felicitarlos a ambos por el gran trabajo que están haciendo en mamíferos marinos. Bueno, yo les agradezco a ustedes, que la verdad me asombra la convocatoria, así que les agradezco muchísimo el estar del otro lado, y bueno, un placer, como siempre.